Lucas capítulo 10 y vamos a leer del versículo 38 en adelante. Amén. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada María le recibió, una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios, por la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, yo sé y estoy consciente que tú eres el dueño del mensaje, que yo soy el mensajero. Espíritu Santo, obra en cada una de nuestras vidas, obra en las vidas de aquellos que verán, Señor, y escucharán esta palabra a través de las redes, Señor. Obra de manera especial en el corazón de mis hermanos, en el corazón de la iglesia, pero también en el corazón de aquellos que por primera vez se expongan a tu palabra. Señor, muchas gracias. Espíritu Santo, sé tú hablándonos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que toman nota, el título del mensaje es Aprende a escoger. Aprende a escoger. Marta y María, dos mujeres que hacían parte de una familia en el Israel antiguo, podemos decirlo, y una familia que era cercana a Jesús, la familia de Marta y María. Hay quienes creen, o hay más bien como una discusión si eran las hermanas de Lázaro o no, porque aquí presentan a Marta como la señora de la casa. Por ende ese es el significado del nombre, señora de la casa o la dueña de la casa. Y hay una discusión, pero aquí en esta escena está Marta y María. Y ellas hacían parte de una familia que era cercana a Cristo. O sea, Cristo era amigo de estas dos mujeres o de esta familia. Y si eran las hermanas de Lázaro puntualmente en este evento, parece ser que Lázaro no vivía en la misma casa, vivía en la aldea, pero no en la misma casa. Y la aldea se llamaba Betania. Y cada que Cristo iba por esos lados, parece que se quedaba allá. Ellas lo hospedaban, le daban comida. Cada que él pasaba por allá. Pero Lucas narra estos hechos que sucedieron puntualmente ese día. Jesús llega a la casa de Marta y María. Y Marta de manera inmediata parece ser que se puso a prepararle la comida al Señor. Parece ser que fue a preparar gallina, no sé. Marta salió de manera inmediata a prepararle todo para atender al Señor, a barrer la casa, quizá a lavar la loza, porque Cristo era un amigo de la casa. Pero la historia también deja ver que Jesús siempre tenía algo importante que decir. Cristo siempre tenía algo importante que hablar. Donde quiera, en cualquier escenario donde se encontraba Cristo, siempre había más gente. Acuérdese que llegó a la casa y le rompieron el techo para bajar un paralítico. O sea, donde Cristo llegaba, siempre hablaba algo que tocaba la vida y el corazón de las personas. Jesús nunca hablaba palabras ociosas, parece que nunca hablaba cosas sin fundamento. Por ende la palabra dice
que de toda palabra ociosa que usted y yo hablemos, daremos cuenta delante de Dios. O sea que lo más seguro, aunque aquí no lo deja ver así, es que cuando Cristo llegaba a la aldea de Betania, donde vivía Marta y María, siempre se amontonaba gente. Llegaba mucha gente a escuchar qué decía el Señor, qué predicaba el Maestro. Pero en esta escena, parece que no fue distinto, pero Marta se dedicó a otras cosas, a hacer otros menesteres de la casa. Pero dice que María conocía la cualidad y las características, o conocía a Cristo, sabía que lo que Jesús hablaba era fundamental para su vida. Porque siendo las dos hermanas, y Marta la hermana mayor, y Marta la dueña o la principal o la autoridad de la casa, Marta se pone a hacer oficio, pero María viene a escuchar lo que Cristo está diciendo. Y María enfoca su atención en lo que Cristo está predicando. Por eso usted y yo tenemos que enfocar la atención en lo que Dios está hablando. Dios siempre está hablando, escúchame, cosas interesantes e importantes para usted y para mí. Siempre el Señor dirá algo que toque nuestra vida, de una o de otra forma. Dios no habla por hablar. Cristo, cada que se sentaba a hablar, lo que decía producía un impacto en el corazón, en la vida de alguien. Y por eso María no se desgasta en los quehaceres, sino que María se enfoca. Dice que María se sentó a escuchar lo que Cristo tenía para decir. ¿Sabe? Porque cada que usted y yo escuchamos la palabra, Dios siempre tiene algo que decirnos. No puede alguien exponerse a la palabra de Dios y decir que Cristo no le dijo nada. Escúchame, puede ser que yo no te diga nada, pero Cristo y el Espíritu Santo siempre te dirá algo. Siempre dirá algo que toque tu casa, que toque tu vida y que toque tu familia. No hay un solo ser humano, escúchame, que se exponga a la palabra y Dios no le diga algo. Una cosa es que usted no escuche, pero otra cosa es que Dios no le diga algo. Siempre Dios nos dice algo. Puede ser que usted y yo no entendamos, o no escuchemos, o no prestemos atención, pero siempre Dios te dirá algo. Hay personas que salen a veces de la iglesia, hoy Dios no me habló. No. Escúchame, que tú no pusiste atención es otra cosa, pero Dios siempre habla. Siempre habla. Y María dice que la Biblia que se sentó a escuchar a Jesús, porque ella conocía lo que Cristo decía. Siempre era interesante. Qué rico hablar con personas que siempre tienen algo que decirnos. Yo no sé si hay personas que uno dice, ¿para qué hablo con esa persona? Siempre me hables cosas inoficiosas. Pero hay personas que uno se acerca a hablar con ellos y siempre es agradable, porque siempre tienen algo bueno para hablar. Qué bueno es que a usted y a mí como creyentes la gente les guste hablar con nosotros, porque siempre tenemos algo que decir. Una palabra de aliento, una palabra de consuelo. Qué bueno hablar con las personas que cuando hablan con uno inspiran confianza, inspiran esperanza, inspiran, no son negativos. Hay personas que uno no quiere hablar con ellos porque siempre tienen algo malo que decirte, negativos, quejándose. Hay gente que se queja, ay, ese sol que está haciendo, ay, ese aguacero que está cayendo, ay, esa neblina, ay, hay gente que se queja por todo. Uno no quiere ni hablar con esa gente. Jesús no era así.
Cristo, la gente le gustaba escuchar al Señor. Era tan poderoso el discurso poderoso del Señor que hasta los escribas y los fariseos se ponían a escucharlo, a ver en qué lo acusaban, y nunca pudieron acusarlo de algo. En última les tocó buscar 2 testigos falsos. No encontraron de qué acusar al Señor, y en últimas compraron testigos. Escúchame, cuando usted y yo hablamos la verdad, jamás podrán acusarnos. Y si nos acusan, es falsamente. Y María se sentó, María conocía esta especialidad del Señor y se sentó a escucharlo. Ella no solo quería recibirlo en su casa, sino que quería escuchar al Señor. ¿Qué va a decir el maestro? ¿Qué algo nuevo va a decir? Escúchame, cada mensaje es diferente, aunque tenga los mismos versículos. En cada mensaje el Señor habla de manera diferente. Y el comportamiento de María provocó un disgusto en Marta. Y el comportamiento de María hizo que viniese hasta Cristo. Mire que viniese Marta hasta Cristo, y Marta viene al Señor y le dice: no te ha cuidado que mi hermana me deje servir sola. Dile pues que me ayude. Mire el nivel de amistad que había entre Cristo y ella y esa casa, que Marta viene a decirle que regaña a María. O sea que eran bien conocidos, eran una familia cercana al Señor. Y Marta viene y le dice al Señor que le llame la atención a María, que por qué María no estaba ayudando en los quehaceres. Y a veces vivimos llenos de cosas, llenos de situaciones. Y María viene ante el Señor, y Marta viene ante el Señor, y a la pregunta de Marta, Jesús descubre en ella unas prioridades, escúcheme, que aunque no eran malas, no eran necesarias en el momento. Jesús no juzga a Marta, no la juzga porque ella estaba haciendo unas cosas que no eran malas, pero no eran necesarias, no eran una buena parte, no era lo más adecuado en ese momento. Lo que Marta realmente necesitaba en el momento era la palabra de Dios, o más bien lo que el Señor quiere es que Él sea la prioridad en nuestras vidas. Él no destacó de Marta la eficiencia para atenderlo. Él no destacó en Marta la actitud para servir o para cocinar o como anfitriona. Escúchame, le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y así vivimos a veces. Vivimos tan afanados que no queda tiempo para escuchar la palabra. Hay tantas cosas que turban la cabeza, el pensamiento, distraen, azaran, fatigan. El trabajo puede turbar tu vida. Aún muchas veces el servicio. Tú no puedes dejar de exponerte a la palabra por el servicio. No puedes dejar de hacerlo. Hace algunos años, en la iglesia, empezando el primer año de inicio de la iglesia, unas hermanas eran del diaconado. Y las hermanas eran muy juiciosas para hacer el aseo en la iglesia. Y las hermanas yo las veía desde las 6 de la mañana haciendo el aseo. Y hacían el aseo juiciosas estas hermanas. Y a la hora del culto no aparecían las hermanas.
Y así estuvo como tres cultos. Y un día le pregunté a la pastora, ¿qué pasó? ¿Por qué las hermanas no vienen al culto? Vamos a averiguar. Y las hermanas le dijeron a la pastora que ellas no venían al culto porque después del aseo terminaban sudando demasiado, terminaban muy cansadas y preferían, para no estar sudando y cansadas en la iglesia, irse para la casa. Y les dije yo, conociendo la palabra, que no hagan aseo. No es malo que hagan aseo, pero están dejando lo más necesario. Y eso es lo que Cristo le está diciendo a Marta. Afanada. Y en este tiempo hay mucho afán. ¿Por qué usted no se congrega? ¿Por qué no escucha la palabra? ¿Por qué usted no escucha el mensaje? ¿Por qué usted en su casa no tiene tiempo del devocional, de exponerse a la palabra, de leerla? Porque el trabajo no me lo permite. Porque las ocupaciones no me dan tiempo. Porque esto y porque lo otro, y para lo último que se saca tiempo es, escúchame, para lo más necesario, para la buena parte. Y Marta llega y le dice, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no le dices algo a María? Y Jesús no mira la cualidad de Marta en cuanto a hacer el aseo o a hacer la comida, sino que le dice, estás afanada, estás turbada con muchas cosas que estás haciendo. Y las muchas cosas que hacemos pueden distraernos del propósito al escuchar el mensaje del Señor. El mucho trabajo te afana, te turba. El mucho trabajo te cansa. Las muchas cosas, los muchos quehaceres. Y cuando hay algo que te impide exponerte a la palabra de Dios, tienes que valorar, porque lo necesario, dice el Señor, es la palabra, exponerse a la palabra. Marta, Marta, afanada y turbada estás, con muchas cosas. En cambio, sí destacó lo que estaba haciendo María. Aunque María no estaba ya haciendo comida, María no estaba, Cristo destacó lo que María estaba haciendo. Le dice a Marta, María, escúchame, está haciendo lo necesario. Dijo, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. Diga conmigo, escuchar la palabra es una buena escogencia, porque es una buena parte. Amén. Escucha, exponerte a la palabra es necesario. Es necesario. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos habrá comezón por escuchar y se amontonarán falsos maestros, dice la palabra. Falsos maestros. Exponerse a la palabra es necesario. Dice Marta, tú estás afanada, tú estás turbada. Sí, yo sé que me estás preparando la comida, pero es lo necesario lo que ha escogido María. Es una buena parte. Cuando usted y yo venimos aquí a la iglesia a escuchar el mensaje, es una buena parte. Cuando usted hace el devocional y comparte y lee la palabra, estudia la palabra. Cuando usted viene a estudiar la palabra, cuando usted está en una escuela bíblica, es lo necesario, es una buena parte. Es buena parte. Y aquí él dice que María escogió una buena parte. Y había más personas en el lugar. Es lo más probable que Jesús llegó y empezó a compartir, porque siempre lo hacía el Señor. Siempre Cristo, donde quiera que llegaba, compartía las buenas nuevas de salvación. Y María siempre se sentaba a escuchar al Señor. Lo necesario, habrá tiempo para lo otro. Entonces les dije a las hermanas, no, entonces no hagan el aseo el domingo en la mañana,
sino que háganlo el sábado en la noche. Porque lo más necesario, escúchame, más necesario, escúchame lo que voy a decir a los hermanos, más necesario que pertenecer a la alabanza, más necesario que pertenecer al diaconado, más necesario que pertenecer a cualquier ministerio es escuchar la palabra de Dios. Es más necesario, es la buena parte. Porque cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios, tenemos unas bases y unos fundamentos especiales para servirle sin dejar de escucharle. Sin dejar de escucharle. Porque allí donde estaban Marta y María, como mínimo estaban los discípulos, los apóstoles de Cristo. Como mínimo estaban todos ellos. Y el Señor no perdía nunca el tiempo, sino que siempre estaba hablando las buenas nuevas de salvación. Y entonces María estaba a los pies de Cristo. María estaba escuchando al Señor. No era momento para hacer otros oficios. No era momento para afanarse. No era momento para estar turbada, preocupada, azarada con los quehaceres. Ellos podían esperar. Hay cosas que pueden esperar. Hay cosas que aunque hay que hacerlas, no es lo más necesario ni es la buena parte. Hay cosas que aunque hay que hacerlas, no pueden quitarle, escúchame, el primer lugar a la palabra de Dios. No pueden quitarle el primer lugar a la palabra de Dios. Cuando hay algo que nos preocupa o que provoca temor en nosotros, escúchame, el remedio infalible es la palabra de Dios. Si tú viniste hoy a la iglesia con un afán, con una preocupación, escúchame, el remedio infalible ante un afán, ante una preocupación, ante una ansiedad es la palabra de Dios. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Pero eso solo lo encuentra usted en la palabra de Dios. Eso solo lo encuentra usted al exponerse al mensaje del Evangelio. Por nada estéis afanosos, dice el Señor. ¿Sabe? El crecimiento del creyente está determinado por la fe que éste tenga. Vuelvo y le repito, el crecimiento y la madurez del creyente está determinado por la fe que él tenga, escúchame, y esta fe se refleja en la confianza que se tenga en Dios y en la forma, escúchame, como se resuelvan o como se reaccione en cada circunstancia. Usted va a ver un creyente, usted puede medir un creyente no porque cante duro o porque ore fuerte o porque demore más tiempo o porque ayune más, no. Usted va a medir un creyente por la fe que tenga y la confianza que tenga en el Señor cuando vienen situaciones difíciles. ¿Cómo las resuelve? ¿Cómo las atiende? Porque vendrán situaciones difíciles. Aunque no diga un amén, pero así es. Así es, hermano. Hace algunos años prediqué sobre la dinámica de la vida. La vida es dinámica. Esta vida es dinámica, no es estática. Y donde hay dinamismo y donde hay tantos seres pensando, tomando decisiones, con sueños, con proyectos, y fuera de eso hay seres espirituales moviéndose, escúchame, para hacer daño, moviéndose para trastornar las cosas, pues van a venir cosas difíciles. Y el crecimiento de un creyente se mide por la fe que tenga. Y la fe
se demuestra por la manera de reaccionar en cada evento. Como tú reacciones en cada evento, es lo que mide la madurez que tú tienes. Escúchame, porque Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. La solución, ¿cuál es? Llevar todo mi afán a la presencia de Dios. Y cuando yo llevo mi afán a la presencia de Dios y descanso, escúchame, lo llevo y descanso, porque hay personas que dicen, sí, pastor, yo llevo todo a la presencia de Dios, pero salís peor. Vas a la presencia del Señor, te quebrantás, Señor, mire esto, Señor, aquí le dejo todo y después salís con tu costal lleno de cosas. Tienes que dejarle todo en la presencia. Si no, escúchame, dice el Señor, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Me levanto y le digo, Señor, gracias, porque sé que tú tienes el control. Pero una realidad, eso tiene que ser vida. Y es allí donde se mide el crecimiento del creyente, la fe. La fe del creyente no se mide cuando viene a la iglesia y está aquí adorando. Hace 8 días el pastor decía, o el Espíritu de Dios a través del pastor hablaba de, ¿es verdad? ¿Usted realmente cree en la verdad? Real, porque usted encuentra a la gente creyendo en Cristo en la calle. Pero ¿de verdad cree? Cuando viene una situación difícil, ¿realmente cree? ¿Realmente es un creyente maduro? ¿Realmente es un hombre o una mujer que dice Dios tiene el control? Aunque esto me esté pasando, el Señor tiene el control. Realmente, cuando estos jóvenes amigos de Daniel iban a ser echados al horno de fuego, le dijeron al rey, Señor, la estatua de oro que usted ha hecho, no la vamos a adorar, oh rey, no la adoramos. Señor, con todo respeto le dijeron al rey, pero no la vamos a adorar porque tenemos a un Dios. Y el Dios, escúcheme, eso es el crecimiento. Y al Dios que tenemos, escúchame, nos puede librar del horno de fuego. Pero ¿sabe qué dijeron? Que ahí viene la madurez, y si no nos libra, no importa. Porque es que el problema es que nosotros queremos imponerle a Dios que nos libre. O sea, condicionamos al Señor. Yo te creo si me libras. Estos hombres dijeron, ¿y si no nos libra? No vamos a adorar tu imagen. Él sigue siendo nuestro Dios. Eso es madurez. Eso es madurez. Señor, yo te sirvo aunque no venga una respuesta a mi favor en lo que estoy pidiendo. Es allí donde se mide el crecimiento del creyente. Es allí donde se determina la confianza que se tenga acerca de Dios. Todos los discípulos, la Biblia dice en el libro de los Hebreos que hombres como Moisés, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David, murieron, escúchame, sin alcanzar lo que estaban esperando. Por la fe, dice, por la fe. Todos los discípulos del Señor murieron de manera desastrosa por causa de la confianza en el Señor. A través de la historia, mucha gente creyente ha muerto por la confianza en el Señor. ¿Cuál es tu confianza en el Señor? Romanos capítulo 10, versículo 17. Escúchame. Así que la fe es por el oír. ¿Cuántos dicen amén? La fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Escúchame. Si un creyente se mide por la fe que tenga y por la confianza en el Señor en casos difíciles,
La solución es la palabra, porque aquí Romanos, el apóstol Pablo dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que cuando usted y yo nos exponemos al mensaje de la palabra, nuestra fe se fortalece, empieza a crecer. Escúchame, empieza a crecer. Escúchame, la fe, el oír la palabra. Porque es que el oír la palabra, el oír el mensaje, es lo que desarrolla en mí la fe. El mensaje es lo que desarrolla en mí la fe, la confianza en el Señor. Es la que hace que crezca la fe que tengo. Por eso cuando yo llego a los caminos del Señor, mi fe, en la medida que yo empiece a conocer, a meterme, a escuchar el mensaje, empieza a crecer. Es lo que me permite estar calmado en medio de la tempestad. Escúchame, la palabra que viene a mí y desarrollo una fe de manera especial es lo que me permite estar calmado en medio de cualquier tempestad. Porque estamos en un mundo donde habrá tempestades en tu vida. Que usted no diga, me van a haber tempestades. Eso no puede uno evitarlo, hermano. No puede evitarlo. Van a haber. Pero la confianza es que aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dijo David. Esa es la confianza. Esa es la confianza. Decimos, Señor, que yo no atraviese ninguna situación difícil. Pero eso no es posible. Siempre habrán situaciones. Pero tu confianza y mi confianza está en el Señor. ¿Y eso quién me lo da? El oír la palabra de Dios. El oír el mensaje de la palabra. El oír. Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 37. Siempre se levantarán tempestades, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado. Lo mismo le dijo Marta acerca de María. No tienes cuidado que perecemos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Escuche, y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Sabe qué es lo que te permite estar calmado en la tempestad? La fe, la confianza en el Señor. Mucha gente andaba desesperada. Escúchame, aunque Dios tiene el control de la vida de cada uno de nosotros, ¿cuántos dicen amén? Conoce los tiempos. Mucha gente se murió asustada de COVID-19 el año pasado y este año. Se les bajaron las defensas. Aquí tengo un médico en el auditorio. Bajaron las defensas, y si bajan las defensas, los virus, es como cuando se quitan las trincheras en la batalla. Si el ejército quita las trincheras, no hay muros, y entonces el enemigo puede entrar libre. Y eso le pasó a mucha gente, asustada, aún creyentes, sin confiar en el Señor. Amén, la vacuna es algo con lo cual la ciencia está combatiendo el virus. Y hay muchas vacunas a través de la historia. La iglesia no te prohíbe vacunarte. Tú eres libre de vacunarte o no vacunarte. Pero ¿sabes? Los gobiernos están implementando herramientas para hacer que todos nos vacunemos. Entonces, la iglesia no te prohíbe, tú puedes vacunarte. Y si bebiéramos cosas mortíferas, dice la Biblia, no nos hará daño, porque el Señor nos protegerá, nos guardará.
porque es mi confianza en el Señor, no en la vacuna, sino en el Señor. Amén. Dios te puede cuidar aquí o donde estés. Y lo que pasó iniciando marzo del año 2020 hasta hoy es el andar en valle de sombra de muerte. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Pero eso se aplica es cuando pasa. El recitarlo es diferente a vivirlo. Cuando lo estoy viviendo, porque eso suena lindo. Y aún usted encuentra las Biblias abiertas en el Salmo 23. Pero el recitarlo es diferente a vivirlo. Cuando usted y yo andamos en valle de sombra de muerte, porque fue lo que nos hicieron ver al comienzo del año de esta pandemia. Es una realidad el virus, amén. Es una realidad. Pero es más realidad que nuestro Dios es más poderoso que todo lo que pueda pasar. Él es más realidad para mí que eso. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque Dios está conmigo. Dios está conmigo, Dios está con usted. Dios nos cuida. Escúchame, a Dios no le queda grande un virus. No le queda grande protegernos. Escúchame, y si no, amén. Amén, es que no depende de lo que el Señor haga o no haga. Depende de lo que yo sé que es el Señor. Depende de lo que yo sé que es Dios. Pero eso crece con el oír la palabra. Si tú no oyes la palabra, jamás crecerás en confianza y en fe. Y aquí el Señor le dice a los discípulos, oiga, ¿quién no se asusta que la barca se la vaya a hundir? Los que han estado en el mar, no bañando, en una barca, o bueno, en un río. Una barca en medio del mar no es nada, hermano. Y cuando empieza a moverse, grave. Y empezó a echarles el agua encima, a caerles el agua, y esas no eran como hoy, que las barcas son con motores fuera de borde, entonces usted se va de la tormenta. No, era con velas a mano, con remo y todo eso. Y empieza a entrarle, ¿cómo no se van a asustar? Pero Cristo les dice, ¿no tienen fe? O sea, lo que han escuchado no les ha servido, no les ha valido el mensaje, no es suficiente el mensaje de la palabra, ¿sabe? Son las tempestades para que nos amedrentemos o para que en medio de ellas se vea la gloria de Dios. O para que en medio de las tempestades reconozcamos que hay un Dios que todo lo puede, que es grande, que nos cuida, que nos guarda, que nos defiende. No importa lo que pase, Dios está con nosotros. No importa lo que suceda. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículo 31. Conocemos toda la historia. Pedro sale a andar sobre las aguas al mandato de Cristo. Y dice que en un momento cuando venían los vientos muy fuertes y la marea, Pedro empezó a hundirse. Y Pedro le dijo, Señor, ayúdame que me ahogo. Y dice la Biblia que al momento Cristo extendió la mano y cogió la mano de Pedro y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe. Oiga, qué impresionante es el crecer en Cristo. Pero pastor, pero es que eso es muy duro, hay que dudar, es natural dudar, sí. Pero Cristo le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Escúchame, a veces dudamos en medio de las situaciones de los vientos fuertes, dudamos en medio de las situaciones difíciles, dudamos y decimos, pero es que soy humano, amén, somos todos humanos. Pero Cristo sigue diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué? No hay en la palabra
no hay un evento en donde el Señor diga, es justo que usted dude, no. No, pero ¿cómo crece usted y yo en la fe? Exponiéndonos a la palabra de Dios, estudiando la palabra, conociendo en profundidad todo lo que el Señor ha hecho. Por fe, dice el libro de Hebreos, creemos que los cielos y la tierra fueron hechos por la palabra de Dios. Y si yo, escúchame, pongo en las manos de alguien, pongo mi vida en las manos de alguien que hizo los cielos y la tierra, digo, si este ser pudo hacer los cielos y la tierra, ¿qué no podrá hacer? ¿Qué no podrá hacer el Señor por usted y por mí? Pero eso solo se va a desarrollar en mí si me expongo a la palabra de Dios. Si conozco al Señor, si sé qué ha hecho el Señor, si creo en lo que ha hecho el Señor, si conozco la verdad, creo en la verdad, pero obedezco la verdad. Solo así puedo crecer y desarrollarme en la fe y en la confianza. ¿Qué fue lo que hizo dudar a Pedro? Lo que hizo dudar a Pedro, escúchame, no fue la tormenta, sino la poca fe que tenía. Porque él le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y entonces es allí donde usted y yo medimos el crecimiento del creyente. En los eventos difíciles, en las situaciones donde es necesario poner mi vida y mi casa en la confianza del Señor. Jesús le dijo a Marta qué era lo más necesario en la vida de alguien que le sirve. Escúchame, oír la palabra. Eso es la buena parte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios obra en mi vida. La Biblia dice que la palabra sana, que la palabra restaura, que la palabra bendice, que la palabra trae nuevos cambios, que la palabra convence. La Biblia dice, porque en Juan dice que el Señor Jesucristo es la palabra. Cuando tú estás recibiendo la palabra, Cristo te está hablando, Cristo te está imprimiendo confianza, como el día que estaba la barca siendo anegada y Él estaba allí. ¿Por qué dudan si yo estoy aquí? Escúchame, jamás te ahogarás si Cristo está contigo. Jamás te ahogarás si Jesús está contigo. La palabra es la que viene a la vida suya y mía, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y es la buena parte, es lo más necesario. Ella obra de tal forma en nosotros, escúchame, que nos permite tomar buenas decisiones aún en momentos difíciles. La palabra que provoca en mí confianza en el Señor me permitirá tomar buenas decisiones aún en momentos difíciles. Escúchame, ella desarrolla en mí la palabra, desarrolla en mí la fe suficiente para confiar en que las tormentas no me van a hundir, ni las mareas me van a ahogar. Desarrolla en mí. Solo hay un medio a través del cual viene la fe verdadera. Escucha, hay mucha gente que practica la fe en el mundo. Y usted toque cualquier persona y la gente tiene fe. Pero la fe que tiene el mundo no soporta todas las circunstancias que suceden en el mundo o que suceden en la vida. La fe que tiene el mundo tiene límites. La fe que tiene el mundo no es infalible. Escúchame, pero la fe que tiene usted y yo, que es en Cristo, a través de la palabra, escúchame, todo lo puede, todo lo hace, todo lo puede, todo lo supera, todo lo resiste, todo lo aguanta. La fe que usted y yo tenemos, porque la Biblia dice, puesto los ojos en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Esa fe no tiene límites. Escúchame, esa fe es infalible. Esa fe que viene de parte del Señor cuando yo expongo mi vida a Cristo, aunque vengan situaciones difíciles, sé que en Cristo seré más que vencedor. Escúchame, es que el mejor ejemplo fue Jesús, porque aunque murió en la cruz del Calvario, la Biblia dice que triunfó sobre todas las huestes espirituales de maldad en la cruz del Calvario. Los exhibió públicamente, dice la Biblia, porque es la confianza.
Aunque vengan situaciones difíciles, usted y yo tenemos la confianza en el Señor. Tenemos la confianza en Cristo. La gente en el mundo tiene fe, pero esa fe tiene límites. No resiste todo. La fe que resiste todo es aquella que se desarrolla por medio de oír la palabra de Dios. A veces es difícil escoger. Hay situaciones donde es difícil escoger. Pero Jesús dijo que la palabra era la parte buena. Tú y yo cuando escogemos exponernos a la palabra, no importa qué cosas tengas que dejar a un lado, escúchame, has escogido la parte buena, la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo necesario. Todo lo que esta vida nos ofrece, hay muchas ofertas. En el mundo hay muchas ofertas. Pero como Jesús le dijo aquí a Marta, María ha escogido la buena parte. Hoy Dios te dice, cuando te expones a la palabra, tú has escogido la buena parte. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, bendecimos tu nombre, Padre.